Pues buenos días, hoy vamos a tratar y vamos a resolver un problema con el ordenador relacionado con lo que ocurre en conductores en equilibrio electrostático, capítulo tema 3, se refiere al potencial eléctrico, bueno, es donde está incluido aquí, como veis, campo y potencial. Habéis visto que hemos visto campo eléctrico a partir del potencial, gradiente del potencial, ¿no? Campo y potencial de conductores en equilibrio electrostático, condensadores y capacidad. O sea, vamos a calcular a lo largo de la clase la capacidad de un condensador determinado. Realmente es continuar por donde lo dejamos el día pasado con el ordenador o hacer un problema similar, entrenar otra vez, que por lo menos hayamos hecho dos del mismo estilo. Esto lo tenéis en el capítulo 3 del Purcell. Bueno, como veis, aquí tenemos capacidad y condensadores en inglés. Bien, vamos a por ello. Un poco primero. En equilibrio electrostático. Los condensadores, que es un sistema de almacenar energía en el campo eléctrico. Ya habéis visto cómo hemos calculado la energía asociada a crear un campo eléctrico en el espacio. O sea, es un sistema práctico de almacenar los condensadores y no solo y capacidad. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? Primeramente, o sea, tipos de materiales desde el punto de vista de lo que ocurre cuando aplicamos campos eléctricos. Vamos a tener conductores, aislantes, que ya lo he comentado en clase, eléctricos, materiales dieléctricos y semiconductores. Hay una parte también en el Purcell de semiconductores que esa no la puedo tratar por razones de tiempo. Es bonito, pero, y como veis, pues muy práctico a la hora de usar ordenadores y demás cacharrería electrónica. Entonces esto, pues, dejaremos. ¿Qué significa? Bueno, simplemente comentar. Conductores, aislantes, semiconductores, pues es un caso intermedio en el sentido de que son materiales que se pueden comportar como conductores y como aislantes dependiendo de qué hagas con ellos, sometiéndoles a determinadas condiciones, ¿de acuerdo? O sea, que tienen ambos comportamientos, pueden tener ambos. Vale, en conductores y aislantes, ¿en qué se diferencian? Creo que también lo he comentado en clase, en lo que se refiere a los electrones, ¿no?, de los átomos, las cargas eléctricas, tenemos, sí, lo escribí, libres, ¿no?, cargas libres. Hombre, son electrones cuidado, en los semiconductores ahí se habla de huecos con carga positiva, pero bueno, uno está pensando en los electrones en los átomos, en las capas electrónicas. Entonces tendremos cargas libres, electrones. Una parte los podremos distinguir entre dos, libres y ligados. Los libres, ¿a qué se refiere? Que se pueden mover a lo largo de lo que es la estructura, si es un cristal, el metal, a lo largo de la estructura cristalina. La onda ahí es si uno está pensando no en partículas, los electrones, sino ya en física cuántica, como la onda se va transmitiendo a través de lo que es libremente. ¿Qué quiere decir? Que si se moverán, los pondremos en movimiento
si aplicamos, pues, por ejemplo, campos eléctricos a ese material, entonces esos electrones se moverán a lo largo de la red. ¿De acuerdo? Una parte de ellos, de los átomos, o sea que a lo mejor uno por cada átomo, o los que sean. Y los ligados, pues son simplemente que esos no se pueden desplazar muy lejos de simplemente una distancia corta de lo que es el átomo al que pertenecen. Es como decir, los libres realmente no pertenecen a ningún átomo en particular, porque se van moviendo, y los ligados, pues sí, los puedes marcar, por así decirlo. Bien, entonces en los conductores lo que vamos a tener es cargas libres, también ligadas, pero tenemos cargas libres. En los aislantes no tenemos, en los aislantes únicamente vamos a tener cargas ligadas. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Vale, muy bien. Por ejemplo, los metales, ¿no? Los metales. ¿Qué vamos a estudiar en particular ahora? ¿Qué nos interesa en este punto, antes de estudiar los circuitos? Pues qué es lo que ocurre en estos cuerpos, cuando están en equilibrio electrostático. O sea, en una situación de tal manera. ¿Qué significa en equilibrio? Que no se mueven, es decir, que las fuerzas que están actuando sobre esas cargas libres, ¿no? La suma es cero. Por lo tanto, no se van a mover. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos nosotros lograr esa situación. Si tenemos aquí un conductor, ¿no? Tenemos todo esto. Y tenemos por ahí cargas libres. Que no se muevan significa que entonces la fuerza que va a actuar sobre ellas ¿no? Tiene que ser cero dentro del conductor. Es decir, que en equilibrio electrostático el campo eléctrico en puntos dentro del conductor tiene que ser cero. En puntos dentro. Es decir, dentro no es sobre la superficie, cuidado, ¿eh? En la superficie, aquí en la superficie, justo, uno podría decir, ¿tendría que ser el campo eléctrico que está actuando cero? Pues no, porque si está actuando de esta manera normal a la superficie, ¿de acuerdo? Siempre habrá fuerzas de cohesión que te impiden, claro, impiden que atraviese la superficie del... En realidad son fuerzas electrostáticas que mantienen. Es decir, que sobre la superficie el campo eléctrico puede ser distinto de cero. O por lo menos muy cerca de la superficie. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Me estoy refiriendo dentro, exclusivamente del conductor, el campo eléctrico tiene que ser cero para que estemos en una situación de equilibrio electrostático. Por favor, leed el capítulo, o sea, lo mismo. O sea, os he puesto la bibliografía. Tenéis los PDFs y tenéis el Purcell, el capítulo 3, que está muy bien. Todo lo que estoy diciendo, pues lo tenéis en esos dos sitios. ¿Qué implica esto? Bueno, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y dónde, cómo va a ser la distribución de cargas si tenemos carga dentro del conductor, carga neta, carga libre ahí? ¿Dónde va a estar situada esa carga? Podemos aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss, de tal manera que si yo cojo una superficie imaginaria cerrada, S, es una superficie imaginaria cerrada, y le aplico la ley de Gauss, tendríamos entonces Q dentro de S, ¿no? Dividido por epsilon sub 0. Pero claro, al estar en esta condición, cuidado, no se os olvide, porque tendremos naturalmente conductores que no están en equilibrio electrostático y entonces
es otra situación diferente. Estamos pensando cuando nos encuentra en esta situación. Si el campo eléctrico tiene que ser cero, entonces todo esto es cero. Esto implica que la carga neta dentro de esta superficie imaginaria es nula. Claro, uno puede hacerlo todo lo grande que quiera, todo lo grande hasta lograr imaginarse una superficie que justo sea la superficie del cuerpo, el conductor, justo hasta la superficie, justo por debajo de la superficie nos estamos acercando imaginándonos cómo va tendiendo a la superficie. ¿Y qué es lo que tendríamos? Pues que en todo el volumen dentro del conductor la carga en equilibrio electrostático tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Esto implica que la carga neta, si es distinta de cero, se distribuye o está distribuida en la superficie del conductor en equilibrio electrostático. ¿De acuerdo? Vale, más conclusiones de este hecho. O sea, habéis visto, ¿no? Primero le aplico la condición, veo la ley, el campo eléctrico dentro tiene que ser cero, por lo tanto la carga neta dentro tiene que ser cero, pero hay otra consecuencia también. Si el campo eléctrico es cero, esto significa que toda esta zona del espacio dentro del conductor es una región equipotencial. Perdón. El potencial es constante. Tenemos el mismo potencial, porque claro, si yo tengo aquí el conductor y quiero saber cómo es la diferencia de potencial entre dos puntos dentro del conductor, escogería un camino, ¿no? C, y lo que haría pues sería este cálculo, menos la integral de camino del campo eléctrico a lo largo del camino, el producto escalar. Claro, si es cero, esto es cero, lo que significa que V1 es igual a V2. O sea que es una región, toda ella equipotencial. Están todos los puntos al mismo potencial electrostático. Y eso también significa que la superficie externa, la superficie del conductor, y borro lo de externa porque uno podría decir, bueno, podría tener agujeros dentro, ¿entendéis? Es decir, el conductor podría ser, por ejemplo, con un agujero de esta manera. Entonces ahí uno diría, bueno, tiene una superficie externa, está limitado por una superficie externa e interna. Por eso he borrado lo de externa. La superficie del conductor es una superficie equipotencial. Tenga la forma que tenga. ¿De acuerdo? Es una superficie equipotencial. Claro, si recordáis el problema que resolvíamos el día pasado,
Si recordáis el problema que hacíamos el otro día, ¿no? Teníamos dos cilindros, dos paredes cilíndricas que estaban, y entre ellas no teníamos carga. Imponíamos que la superficie externa e interna, o sea, los cilindros, las paredes cilíndricas, estuviesen a dos potenciales diferentes, y lo que buscábamos era calcular el campo eléctrico dentro. Como veis, entonces uno dice, anda, pues a lo mejor estas superficies cilíndricas que nos decía Miguel en aquel problema, pues son superficies metálicas, conductoras, en equilibrio electrostático, efectivamente. De eso se trataba. Vale, o sea que la superficie, más conclusiones que podemos sacar de esto. Si es una superficie equipotencial, el campo eléctrico justo en puntos, fijaos que por dentro el campo eléctrico es cero, y en puntos justo muy cerca de y tenemos que la carga, si hay carga neta, se distribuye sobre la superficie, o sea que es una distribución superficial de carga. Eso significa que el campo eléctrico tiene una discontinuidad. Tiene una discontinuidad justo en puntos de la superficie, donde se encuentra la distribución superficial de carga. O sea que lo que estamos hablando es en puntos justo por dentro y en puntos muy cerca por fuera de la superficie. ¿Cómo es el campo eléctrico? ¿Cómo es el campo eléctrico que hay justo en puntos muy cercanos a la superficie? ¿Qué dirección tiene que tener? ¿Y por qué no puede tener, o sea que uno diría aquí en estos puntos, ¿no? Una dirección tangencial y una dirección perpendicular? ¿Por qué tiene la componente tangencial que ser cero? ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? Vosotros me habéis dicho que es perpendicular, ¿pero por qué? Porque lo que habíamos visto en distribuciones superficiales de carga, en clase, visteis, que la componente normal tiene una discontinuidad, pero la componente tangencial era continua. Continua, pero puede tener un valor distinto de cero en general, si es una distribución superficial. ¿Por qué aún así tenéis razón? En este caso, la componente tangencial es cero estrictamente, por lo tanto es continuo, no hay ningún problema, cero dentro, cero fuera, y lo único que tenemos es la componente normal, que tiene una discontinuidad, claro, efectivamente, pero es normal. ¿Por qué? Fijaos que lo estoy comentando justo a continuación de la superficie equipotencial. Imaginémonos que no fuese así, que tuviese una componente, es decir, que el campo eléctrico tuviese una componente tangencial. Entonces, si yo hiciese, por ejemplo, entre dos puntos muy cercanos sobre la superficie, ¿no? O sea, muy cercanos a la superficie, hiciese el cálculo por diferencial de L, o menos, da igual. Esto sería, naturalmente, el diferencial de L va en la dirección tangencial, esto sería distinto de cero. Lo que implicaría, porque claro, esto es igual a menos la componente, voy a poner paralela como tangencial, ¿no? Por diferencial de L, tendríamos eso. Claro, si esto estamos suponiendo que es distinto de cero, entonces todo esto es distinto de cero. Y esto implicaría que estos dos puntos ya no serían, todo lo cerca que queráis a la superficie, ya no son equipotenciales, ya no tienen el mismo potencial. Por lo tanto, conclusión, la componente tangencial tiene que ser cero. También uno lo podría haber entendido si os recordáis lo que os dije acerca del gradiente. Claro, nosotros sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Vamos a poner V, otras veces utilizo phi, la letra phi, ¿no? O sea que menos el gradiente de un escalar. ¿Qué dirección es esa? Esa dirección es la dirección en la cual, si tú te mueves, los cambios en ese escalar son máximos. Bueno, por el menos, quiere decir la dirección menos. ¿De acuerdo? Eso implica que tiene que ser perpendicular a las superficies equipotenciales. El vector gradiente es perpendicular siempre, en cualquier problema, con un escalar, la dirección del gradiente de un escalar es perpendicular a las isolíneas, a las líneas de igual valor del escalar. Claro, si aquí tenemos esta, que es una superficie equipotencial, implica, y sabemos que el campo es el gradiente menos el gradiente de ese potencial, pues entonces tiene que ser normal
a esa superficie equipotencial. Esa sería otra manera de explicarlo equivalente. ¿Bien? Perfecto. ¿Vale? Podríamos incluso pensar rápidamente en lo siguiente. Ejemplos. Tengo un conductor que son una esfera al que le echo una esfera maciza y le echo de radio R1, le echo un agujero de radio también concéntrico, una otra esfera, de tal manera que el conductor es todo esto. ¿De acuerdo? Estupendo. Entonces le damos al conductor, le damos carga neta, de alguna manera. Lo conecto con un cable a una batería, le doy una carga. ¿Dónde va a estar distribuida la carga? Porque ahora tenemos una superficie interna y una superficie externa. Le doy una carga Q, positiva o negativa. ¿A dónde va a ir a parar? Esta carga, claro, naturalmente si yo la doy, pues hay campos dentro hasta que uno logra el equilibrio electrostático. Lo deja hasta que el equilibrio electrostático se alcanza en tiempos increíblemente cortos. Por lo tanto, no creáis que hay que esperar mucho. Más bien muy poco. ¿A dónde va a ir esta carga? Esta es la pregunta. Uno diría, tienes dos superficies, la superficie interna, y tú has dicho que tienen que ser superficies equipotenciales, que la carga se distribuye sobre, pero ¿podrá estar distribuida sobre la interna, una parte, y sobre la externa otra? ¿Qué pensáis? Aplicamos la ley de Gauss, como siempre, la que uno diría, ¿no? Te coges una superficie imaginaria y dices, estás dentro del conductor, por lo tanto puedes acercarlo todo lo que quieras a la superficie interna, pero dentro del conductor aplicas la ley de Gauss, el campo eléctrico es cero, por lo tanto es igual a cero, por lo tanto, es decir, que si hay carga, esta tiene que estar en la superficie externa. En este problema, Muy bien. Y si ponemos una carga, por ejemplo, por simetría, si ponemos una carga Q minúscula aquí, en el centro, o sea, le hemos hecho el agujero y de alguna manera he logrado poner una carga puntual ahí en el centro. Ahora, también le damos problemas diferentes. Pues, por ejemplo, que el conductor, en este caso, no tenga carga neta. ¿De acuerdo? Únicamente pongo, ¿qué ocurre con el conductor en equilibrio electrostático? Pues uno haría lo mismo y diría, anda, pues aplico la ley de Gauss, el campo eléctrico tiene que ser cero, por lo tanto, dentro de esa superficie imaginaria tiene que ser cero en total, pero claro, aquí tengo una Q, por lo tanto, sobre la superficie interna se tiene que distribuir una carga menos Q. Por simetría, si está en el centro, la densidad superficial estaría claro, ¿no? Interna tendríamos menos Q dividido por 4pi, 4pi R2 al cuadrado, que es el área. Eso si está, cuidado, en el centro, por simetría. Claro, esto implica que si tengo aquí en el conductor, fijaos que no tenía carga neta, si sobre la superficie interna tengo una distribución superficial de carga menos Q, no le queda más remedio para que la carga neta total en el conductor sea cero, que en la superficie externa se distribuya una carga más Q. Cuidado, que entonces, en este caso tendríamos 4pi, que llamamos R1 al cuadrado.
Al ser la superficie sobre la cual se está distribuyendo mayor, pues naturalmente la densidad superficial es menor. Y por cierto, ¿cuánto valdría en puntos muy cercanos? En puntos muy cercanos a la superficie externa, por fuera, ¿cuánto valdría el campo eléctrico? Sí, ya sabemos que es normal. Este problema sería entonces, ¿no? Son esferas radial. ¿Y cuánto valdría en magnitud? ¿Habéis entendido la pregunta? Yo estoy distribuyendo la carga, ¿no? O sea que tendría una densidad superficial de carga, sigma estado externo. Y yo me pregunto, en puntos, dentro sé que es cero, por fuera. Sigma entre epsilon. Perdón, sigma entre epsilon sub 0. Fijaos que tiene que tener una discontinuidad el valor de valor sigma dividido por epsilon sub 0. ¿Entendido? O sea que en puntos muy, muy cercanos. Tiende a eso. Genial. Muy bien. Esto también lo utilizaremos hoy en nuestro problema para deducir cosas. Claro, ahora uno piensa, ¿y si yo le rompo? Bueno, ¿y si? Joder, aquí uno empieza a pensar mucho. ¿Y si tiene el conductor carga neta Q, distinta de 0? Es decir, que pongo la carga Q minúscula y una carga Q mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? En lo que es en la superficie interna, no cambia nada. Tendríamos distribuido una carga menos Q minúscula. Pero en la superficie externa tendríamos entonces Q más Q. ¿De acuerdo? Muy bien. Más casos posibles. Bueno, una cosa que probablemente os han contado o hayáis oído, ¿no? Una caja de Faraday. Si yo quiero hacer experimentos, ¿no? En el laboratorio, está todo lleno el espacio de campos electromagnéticos. Si quiero aislar una zona del espacio, de tal manera que tenga sentido, quiero hacer un experimento en una zona del espacio sabiendo que en esa zona, pues, no influye lo que ocurre fuera. ¿Qué es lo que utiliza? Pues precisamente cajas conductoras. Es decir, lo encierra todo dentro de una caja metálica. Ah, qué curioso. Como muchos aparatos electrónicos, precisamente están protegidos de esa manera. Vamos a ver qué es lo que ocurre un poco en problemas de ese estilo. Vamos a dejar las superficies esféricas, no voy a romper eso, por hacerlo. Pero voy a relajar un poco el problema. Y ahora muevo la carga esta Q, ya la muevo de la posición central, ¿no? Qué bonito, qué simetría, la pongo un poco separada del centro. Poco o mucho, pero dentro del agujero. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si queréis, primer caso, segundo caso, me da igual, con la carga del conductor neta 0. ¿Vale? Discutimos eso. Pero ahora meto una carga Q que no esté situada en el centro del agujero. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, uno diría, bueno, aplico la ley de Gauss. O sea, como veis, es una superficie imaginaria. Llego a la conclusión de que sobre la superficie interna, naturalmente, tengo que distribuir una carga menos Q. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que menos Q más Q sea 0. Pero ahora, claro, la pregunta es, ha roto la simetría, por lo tanto, sigma interno, ¿no? Sobre la superficie interna ya no es uniforme. Uno diría, claro, ha roto la simetría, ya no tiene que ser en puntos, no es uniforme
sobre la superficie interna. Hombre, uno podría ver que si esto es una carga positiva, Q, pues naturalmente va a atraer, por así decirlo, va a repeler, si es carga positiva, va a repeler va a atraer cargas negativas. Es decir, que uno diría, pues tendré más carga negativa por aquí que por aquí, en las zonas más alejadas. Pero uno podría llegar también a pensar, decir, bueno, pero a lo mejor lo pongo tan cerca por aquí, cerca de la superficie, que tengo aquí mucha carga, estoy pensando que esta es positiva, mucha carga negativa, de tal manera que a lo mejor por aquí lo que tengo es, en el otro extremo, alejado, carga positiva, o sea, que llegue a estar cargado positivamente, de tal manera, eso sí, que la suma sobre todo ellos sea negativa, menos Q. ¿Estamos de acuerdo? Está atrayendo esta positiva tanto, que claro, está atrayendo todas las cargas por ahí negativas y dejará la otra zona cargada a lo mejor positivamente. ¿Pensáis que esta podría ser? O sea, ¿podría esto darse o no? ¿No podría ser que al ser tan pequeño... ¿Pequeño el qué? La superficie interna. Bueno, yo no he dicho que sea pequeña ni grande, he dicho que sea esférica en todo caso, pero no he dicho, no tiene por qué ser pequeña, eso lo estás añadiendo tú. ¿Os dais cuenta en las preguntas? ¿Cómo intentáis añadir cosas que no he dicho yo? Podría haberme olvidado yo de decir, no he dicho que sea pequeña. Puede ser todo lo grande que quieras, el agujero. Por lo tanto, si va por ahí tu razonamiento, fuera. O sea, si tú te apoyas en eso, no tiene razón de ser. No continuamos por ahí. Repito mi pregunta. ¿La situación está clara? Tan extremo que dice uno, pues tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Lo que acabo de decir tiene lógica. Por lo tanto, quizás podría ser posible, ¿no? ¿Todo el mundo de acuerdo? Voy a hacer otra vez, mientras lo pensáis, otra vez el dibujo para intentar que sea lo más claro. Pues quizás tenemos por aquí. Aquí entre medias, pues se iría haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Una cosa como esa, es lo que estoy discutiendo. ¿Es esto posible o no es posible? Esto vale la prueba. Ayer, no sé si tenéis mucho contacto entre vosotros, yo tiendo a pensar que no. La experiencia me dice que eso se ha perdido mucho. Mucho aparato electrónico, mucha comunicación, pero es mucha comunicación con gente que a lo mejor, digamos, no tiene interés en eso. O sea, es curioso ver cómo la comunicación en principio ahora... Ayer vi una película de 1996, me parece, de Barbra Streisand. A mi mujer y a mí nos llamó la atención decir, para nosotros eso es hace poco, ¿entendéis? Y uno se queda diciendo, esta película parece prehistórica. ¿Ves cómo hablan por teléfono? ¿Ves cómo hablan? Por cierto, en esa película sale la Universidad de Columbia, cerca de Nueva York, una universidad estupenda de Estados Unidos. Estados Unidos tiene basura de universidades, o sea, es muy extremo, pero tiene las mejores universidades. ¿De acuerdo? Uno no querría ir a ciertas zonas, a ciertas universidades, pero a otras sí. Mientras que aquí quizás hemos conseguido que todo sea... Me estoy grabando, no lo digo. Más o menos todo parecido. Parecido a que eso ya quizás el sistema no potencie que haya ciertas cosas
especialmente buenas, pienso yo, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Bueno, entonces me llamaba la atención en esa película, nos llamaba, a mi mujer y a mí, precisamente cómo, ¿no? Veías el campus, ¿no? Como, claro, en la peli, pues claro, no había móviles. Entonces, ¿cómo hablaban con él, ¿no? En clase. Uno era profesor de matemáticas y Barbara Streisand, profesora también en Columbia de literatura, me parece, ¿no? Entonces veías a los alumnos como, bueno, en una clase, el de matemáticas, se aburrían, y yo le dije a mi mujer, igual que en mi caso. O sea, parece, ¿no? Contigo se divierten, conmigo no. Pero aún así veías caras aburridas, pero no veías la cara mirando al móvil. ¿De acuerdo? Eso me hizo sentirme muy viejo. Bueno, esto referente, claro, cómo ha cambiado ahora, dice uno, tienen la posibilidad de comunicarse y obtener información por todo. Primero, yo no he visto que esa facilidad de encontrar la información lleve a que los conocimientos, no en vosotros en especial, sino en general, hayan aumentado. Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Pero a lo mejor es que me estoy haciendo viejo. Eso viene a cuento porque ayer, si hablasteis con vuestros compañeros, que ya pongo en duda, porque estáis preocupados más del móvil que de hablar con los compañeros, les hice eso, dije, llegué a un momento en el que me calenté tanto que dije, vale, si se me da un razonamiento que yo juzgue, yo soy el que juzga, suficientemente claro, no hay ningún problema, esa persona está aprobada ya en la asignatura. Como sois dos grupos, la misma pregunta no iba a hacer. Os hago esta. La apuesta está sobre la mesa. Por cierto, la pregunta era relacionada con lo que dijiste tú un poco cuando hablaba de cómo era el campo eléctrico justo en puntos por fuera, ¿no? Cuando decíamos si no. Pero quiero ser justo en ese sentido. Dar la misma oportunidad independientemente del día. He dicho esta situación, he descrito la situación, he dado una explicación, ¿no?, de qué es lo que, de manera lógica, que quizás uno podría esperar, y digo, bueno, entonces, ¿esto que he dibujado yo aquí es posible o no es posible? Ayer, por cierto, en la pregunta estaban todos mirando a la pantalla o intentando buscar, y no me molestó, ¿eh? Fijaos, uno tiene acceso, pero sabe que en el momento de la verdad... Es decir, estaba yo tan seguro de que si una persona, claro, si ha estudiado y lo ha leído, sabe en unos segundos a dónde tiene que ir para recordarlo. Es ahí el asunto. ¿Lo entendéis? Entonces, claro, te das cuenta, dices, si no, podéis estar buscando por Wikipedia y por 1000 sitios más. Sí, en algún momento quizás os llegaréis a encontrarla, por supuesto, por supuesto. Pero no en el momento en el cual os están pagando para hacerlo. Yo creo que no es posible, porque la densidad de carga tiene siempre el mismo símbolo. No, la densidad de carga no tiene por qué tener el mismo signo. ¿Por qué? Porque vas a tener el mismo signo. Lo que sí tiene que ser claramente es que, o sea, tú tienes aquí un sigma, ¿no? Aquí en la superficie interna. No es uniforme, eso está, rompes la simetría, no es uniforme. Lo que sí tiene que quedar claro es que la carga en la superficie interna, ¿no?, tendrá que ser la integral de superficie cerrada esa, ¿no?, una superficie cerrada, esa interna de sigma por diferencial de ese. Estás sumando, esto es coulombios por metro cuadrado. Eso sí, esto, y hemos dicho que esa Q interna, por la ley de Gauss, tendría que ser menos Q. Eso sí. Pero tú al integrar, en unos sitios puede ser una función positiva y una función negativa. ¿Qué imposibilidad hay en eso? ¿No? Que no la ve. Por lo tanto, ese razonamiento no me vale. He dicho que tiene que estar el razonamiento correcto. Y, cuidado, tenéis todas las herramientas para contestarlo, porque ahí uno diría, me está preguntando algo Miguel que yo no puedo contestar, o sea, está jugando con las cartas trucadas. No,
Si habéis atendido y habéis intentado entender las explicaciones, entonces lo que voy yo a decir a continuación pues va a ser bastante evidente. Vamos a ver las líneas del campo eléctrico, dónde nacen y dónde mueren. En las cargas positivas y mueren en las negativas, o bien infinito. Lo que pasa que aquí dentro, fijaos, aquí es cero, ¿no? O sea que ahí no hay infinito que valga, aquí es todo lo que se cocina está ahí dentro. Entonces uno diría, tendré, por supuesto, si esta es la situación, ya veis, son razonamientos si me lleva a un absurdo, algo imposible. Ya he empezado a hablar, luego me preguntas. Entonces eso quiere decir que aquí tendríamos carga positiva, no habría líneas a la negativa, por supuesto, pero naturalmente si tengo aquí carga positiva tendría líneas de campo que tendrían que ir a otras cargas negativas, ¿no? No queda más remedio. Pues, ¿estamos de acuerdo? Eso es. Nacen las cargas positivas, mueren las cargas negativas. Ya, pero ahora imaginémonos entonces una línea y además con este sentido. El campo eléctrico iría de la... Entonces yo digo, claro, si yo hago entonces, a través de este camino, el camino es justo la línea del campo, escojo ese camino, no hay ningún problema, y hago E por diferencial de L. Esta es una línea de campo, las líneas de campos lo que me están dando es cómo es el campo eléctrico. Uno diría, pues entonces esto es distinto de cero. Fíjate que lo estás haciendo sobre una línea, eso significaría módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman, que es 1, la misma dirección siempre, por lo tanto tendrías E diferencial de L, y lo que tendrías es, naturalmente, que es distinto de cero. Te estás moviendo siempre en la misma dirección y sentido que el campo. Y estás diciendo que esta línea existe, porque va de las positivas, por lo tanto es distinto de cero. Pero esto implicaría que este punto y este punto tendrían diferente potencial. Ah, amigo, pero hemos dicho que la superficie interna o la externa son superficies equipotenciales. Por lo tanto, es imposible. Llegamos al absurdo de que si esto que te parece lógico, o sea, tiene su lógica, ¿no? Lo he pegado tanto que estoy atrayendo, claro, he robado tanta carga negativa por aquí que me queda positiva por el otro. Te lleva a un absurdo, es decir, imposible. Eso sí, entonces el resultado, ¿cuál es? Uno diría, la situación será de tal manera, si tú pones aquí el más Q, te va a quedar, sí, por aquí la densidad de carga va a ser siempre negativa y ciertamente en esa zona será mayor en módulo que en esta zona. Pero en todo ello tiene que ser negativo. Y las líneas del campo dentro, por supuesto, van todas de la carga positiva a las negativas. Habrá más líneas de campo por aquí que por el otro lado. Perdón. ¿Ah, sí? No, Ah. la excepción. Perdón. Uy, digo, ya hago la pausa ahora, pensé que me ibas a... Nada, Miguel, perdón. Gracias, no pasa nada. Hemos sido inspecialistas. Y yo soy corbata. Muy bien. Genial. ¿Se ha entendido? Algo en la explicación, porque ahora os pido decir, algo en esta explicación no lo he dicho yo anteriormente. Las líneas del campo, que es el concepto de diferencia de potencial, hemos hablado de que son superficies equipotenciales, es decir, que tenéis todo, o sea, que es una caja en la que tenéis todos los elementos, y ahora viene, es decir, lo importante para mí, como profesor, y creo que tengo razón en eso, no es la memoria es, tienes la caja encima de la mesa con todo, lo importante es saber conectarlo, y eso son conocimientos, no os equivoquéis. Eso es no que te enseñen a cómo conectarlos, no, tienes que tener los conocimientos en la cabeza sobre ello. Conocimientos es el entendimiento. Es decir, que cuando yo explico ¿lo habéis entendido? Ese es el momento de decir, pues, ¿cuándo no lo entiende uno?
¿Cuándo se da cuenta uno que realmente no lo entiende? ¿Lo estáis viendo? Con un ejemplo. Por cierto, esta explicación pues la tenéis en el PURSE. Es decir, que teníais los ordenadores abiertos, también, ¿no? Y me la he jugado yo a las cartas. Es decir, a ver si alguno, lo mismo que ayer, la misma pregunta, una pregunta diferente, del mismo estilo, en el mismo tal. Genial. Y por terminar, y hacemos la pausa. Oye, y si haces todavía una perrería más al asunto. No he dicho una pregunta, vamos a completar. Habíamos movido esto, ¿no? Vamos a completar. Y hemos quedado en que tiene que ser, si esto era positivo, por aquí negativo, la densidad. ¿Y qué ocurre en la superficie externa? ¿Y qué ocurre? Esto era más Q, o sea que teníamos aquí un menos Q, no lo habíamos cargado el conductor, por lo tanto en la externa tiene que haber un más Q, neto. Pregunta, ¿cómo va a ser aquí la densidad superficial? Variable, o sea, no uniforme, o sea que cambia, ¿vale? Con variable en el espacio, cambia en el espacio. ¿Todo el mundo de acuerdo? Es bonito, ¿no? El asunto, porque ahí viene a decir, uy. Fíjate, vamos a explicarlo, hay diferentes maneras, ¿no? Pasamos del caso en que estaba centrado, ¿no? Y lo voy moviendo muy lentamente y espero a que se vaya alcanzando el equilibrio electrostático hasta que lo descentre. Cuando estaba aquí en el centro no había ningún problema, eran uniformes dentro y fuera. Cuando lo voy moviendo hacia el externo, lo voy moviendo, lo separo del centro, veo que aquí en la interna la densidad superficial ya no es uniforme. Pero ¿cómo cambiaría ahora el punto clave es cómo siente la carga que está aquí fuera? ¿Cómo sentiría? ¿Qué es lo que le haría que cambiase la densidad a ser no uniforme? Porque de alguna manera, si se va a redistribuir, de alguna manera lo tiene que sentir, ¿no? Aquí en la interna no hay problema, lo siente directamente a través de esta carga. No hay problema, lo está sintiendo directamente. Pero la de fuera, ¿a través de qué? Aquí la está sintiendo a través del campo, naturalmente. Pero la de fuera, ¿qué campo? Si aquí es cero. Es cero siempre, porque he dicho que la estoy moviendo tan lentamente que es siempre en equilibrio electrostático. ¿Lo entendéis? Muy lentamente. Si el campo aquí es cero, e inicialmente estaba uniformemente distribuida, no siente nada. En ningún momento siente nada. Por lo tanto, aquí fuera permanece uniforme. No siente nada. Y ahí es donde uno entiende, decir, claro, lo que tú estás haciendo, fijaos que es muy interesante, porque por aquí fuera podría haber más campos, ¿no? Lo que estamos diciendo de alguna manera en este ejemplo es que lo que está ocurriendo ahí dentro está aislado de lo que hay fuera. ¿A través de qué? De que, claro, tenemos entre medias en la zona del conductor un campo que es cero, en equilibrio electrostático. Una cuestión que quede clara. He dicho aquí que es uniforme porque hemos escogido una superficie esférica. ¿De acuerdo? Ahora viene lo del cambiarle la forma, que era lo que estaba intentando hacer. Dije, voy a hacer todavía un paso intermedio. Si yo ahora aquí cambio y le cambio la forma y le hago un agujero irregular, tengo aquí también la carga, ya no hay digamos, sí, podría ser un centro geométrico o lo que sea, pero bueno, la carga esa por dentro está dentro del agujero donde sea. Tendríamos otra vez la carga menos Q, una distribución superficial que sería no uniforme, y también, o sea, tendríamos todo lo mismo. Si la superficie externa es esférica con simetría, da igual.
esto sigue siendo uniforme. Si ahora la superficie externa no tiene forma esférica, entonces, cuidado. Entonces, la densidad superficial no tiene por qué ser uniforme. Habéis visto que los problemas lo he hecho primero con simetría. Bien, y ahora, dicho esto, si hacemos la pausa, hasta ahí 8 y 5, 13, 14 minutos, ¿vale? Respiramos un poco de aire fresco.